Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, que es la traducción. Jehová Nisi, Jehová es mi bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. En esta conferencia que vamos a desarrollar en esta mañana, vamos a encontrar los secretos, podría yo decirlo con toda claridad y con toda seguridad, más grandes de la vida cristiana. ¿De qué manera respondes tú cuando tienes un problema o una crisis severa? Porque no es hasta que el problema viene a nuestras vidas cuando sabemos de qué calibre estamos hechos. No es hasta que enfrentas la tragedia, hasta que te das cuenta si tu fe es una fe bíblica. Porque hay muchos cristianos que llenan las iglesias en el mundo entero, pero cuando se enfrentan a un problema o a una tragedia, la tragedia o el problema los desmorona, los deshace, se caen al suelo y muchos hasta abandonan la fe. ¿Qué pasó? ¿Estas personas tenían fe? ¿Eran realmente cristianas? ¿Tenían la fe bíblica? ¿O simplemente eran creyentes religiosos de las iglesias, de las cuales las iglesias abundan esta clase de personas? No es hasta que la fe es probada a través de los problemas, las tragedias y las tribulaciones que nos damos cuenta si la fe que profesamos es verdaderamente la fe que salva. Cuando tú tienes un problema o enfrentas una crisis, ¿te enojas? ¿O eres de las personas que avientas todas las cosas desesperados en tu casa y comienzas a gritar: cállense, nadie se me acerque, porque te salió el hombre Hulk por dentro? ¿O recurrimos algunas personas a anestésicos, como en las películas, que tienen un problema, una crisis, y se preparan su copa de whisky o su copa de tequila para mitigar el dolor, para calmar la ansiedad, o un toque de marihuana, o un pericazo de cocaína, etcétera, etcétera? ¿O eres una persona que cuando enfrenta la crisis y el problema, no recurres a ninguna de estas cosas, no te exaltas, simplemente caes de rodillas y lloras y en angustia derramas tu corazón delante de Dios? Dios mío, pasó esto, pasó aquello, y aquí no me voy a levantar hasta que yo tenga paz y me llenes de tu espíritu y la tranquilidad que Dios me da, que esto que me está pasando es para mi bien. Ahorita no entiendo por qué pasó este problema, pero sé por fe que es para mi bien, Señor, porque tú tienes un plan perfecto para mi vida, y si tú diste tu vida por mí, ¿cómo no me darás todas las cosas? Y en ese momento la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. ¿Has experimentado este poder de Dios ya en tu vida? ¿Has atravesado estas crisis y has probado a Dios en esas crisis en lugar de tomar la puerta falsa? En este pasaje que acabamos de leer y que vamos a estudiar, Israel enfrenta una crisis, una amenaza tremenda. Pero lo interesante de estos versículos que acabamos de leer es que el Espíritu Santo no se enfoca tanto en la guerra que los amenazaba, en el ataque de esta tribu nómada de los amalecitas, sino que el Espíritu Santo se enfoca y en medio de este pasaje nos da el secreto para vencer cualquier problema o crisis que nos amenace. Y el secreto es la oración. La oración.
Dicen en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas abunden en nuestra vida y hacerlas mucho más grandes y darnos una respuesta mucho más inimaginable que podamos nosotros cruzar nuestro pensamiento según el poder que actúa en nosotros. Dios es poderoso para responder las oraciones, pero tú no vas a poder nunca descubrir el poder de la oración si no eres una persona acostumbrada a orar. Y a orar por tus problemas, por los de tu matrimonio, por los de tus hijos, por los económicos, por el de salud. Cuando nosotros no somos personas de oración todos los días, cuando las crisis vengan, las crisis nos van a hundir, nos van a devastar, van a sacarnos a muchos del camino y muchos perderán absolutamente la brújula para seguir siguiendo a Jesucristo. Veamos en primer lugar el versículo 8 y 9 y comencemos a estudiar este pasaje. Y dice, entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Lo primero que tenemos que entender es lo siguiente: los amalecitas fueron la primera tribu que atacó a Israel saliendo de Egipto. En cuanto salieron de Egipto, venían hacia la tierra de Canaán. Y en el intermedio entre Egipto y la tierra de Canaán estaba el desierto. Los amalecitas eran una tribu nómada, eran salvajes, sanguinarios, descendientes de Esaú. Eran primos de los judíos. Los amalecitas tenían el conocimiento de que ese pueblo que estaba atravesando Israel y que se dirigía a Canaán era el pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabían? Por Esaú, porque ya Dios a Jacob le había dado las promesas de la tierra prometida. Esaú era hijo de Jacob y se había transmitido la promesa de Dios a través de las generaciones. Pero los amalecitas no creyeron esta promesa, se aislaron totalmente, se volvieron salvajes y comenzaron a envidiar a Israel. Cuando salieron los israelitas de Egipto y se dirigen a la tierra de Canaán. Entonces ellos pensaron, ¿verdad? O van a acabar con nosotros en el camino, porque las tribus estaban en el camino de Israel. Israel no tenía ninguna intención de atacar a los amalecitas. Ellos querían simplemente llegar a la tierra de Canaán, pero los amalecitas, de una forma sanguinaria, se lanzaron despiadadamente para atacar a los judíos. Dios había ordenado el exterminio total de Amalec. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 25:19, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por la heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo, no lo olvides. Dios dijo, no tengan misericordia de Amalec, destrúyanlo, acaben con esta tribu porque ellos son los más despiadados y sanguinarios y ellos no se van a arrepentir jamás. Ahora bien, vemos que el rey Saúl, más adelante, fue destituido del trono de Israel. ¿Por qué? Porque cuando Dios le ordenó destruir al rey amalecita, lo perdonó. Y perdonó al ganado, y eso, dice Samuel, le costó en 1 Samuel capítulo 15 al 17, el trono y todo el gobierno al rey Saúl. ¿Quién fue el que acabó con los amalecitas? El rey David. Fue el último rey que acabó con los amalecitas. Ahora bien, después de todas estas cosas y antecedentes acerca de los amalecitas, tenemos nosotros que tratar de descifrar y de entender qué representan los amalecitas. Porque todas las cosas en el Antiguo Testamento son un símbolo, una representación de algo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos guerras, tribus atacando a Israel, cuerpo a cuerpo, y en el Nuevo Testamento cambia totalmente el panorama y el medio ambiente. Y dice Efesios 6:12,
Ahora, los cristianos ya no tenemos lucha cuerpo a cuerpo contra nadie. Ya no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Nuestros enemigos no son los comunistas, ni los musulmanes, ni los ateos, ni tu suegra, ni tu vecino, ni los endemoniados, ni los nazis, ni los fascistas. Nuestra lucha ahora no es física. Tenemos que entender los cristianos que ahora estamos luchando contra potestades espirituales, contra gobernantes que controlan el espacio, los gobiernos y las mentes de las personas, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes, ejércitos, pero de millones de criaturas que Cristo les llamó demonios, criaturas inteligentes que están vagando alrededor del planeta Tierra sin cuerpos, porque no tienen cuerpos. Hay una historia, ¿verdad?, por qué perdieron los cuerpos en el mundo preadámico, pero estos demonios tratan de entrar a cuerpos humanos para controlar tus pensamientos, la forma como tú ves la vida, para especialmente atormentarnos. Satanás es el maestro en el arte de la tortura china. Si algo los demonios hacen con nosotros es atormentarnos, meterte ideas de celos, semillas sembradas de duda contra tus pastores, contra tu esposa, contra tus hijos, contra tus padres, contra el gobierno. Nos tratan de perturbar, de poder sacarnos de nuestras casillas, de que no pensemos coherentemente ni de una forma objetiva, sino que podamos llenar nuestros pensamientos de odio, de amargura, de resentimiento y de fracaso. Te atormentan y te dicen: tú no vas a salir de perico perro, tú nunca vas a progresar, nunca te vas a volver a casar, todas las mujeres son iguales, todos los hombres son iguales, todos los gobiernos son iguales, y las iglesias son una bola de hipócritas, esto y el otro, no le creas a nadie. Y el mundo está gobernado, ustedes lo saben, por el odio. Si hay un espíritu ahorita en el mundo, es un espíritu de odio y de violencia. Porque esta es la razón por la cual Satanás está atacando a los seres humanos, para que entre nosotros nos ataquemos unos a otros. Y este espíritu está en las iglesias. Y ahora lo vemos, y yo lo veo en mis constantes viajes, ¿verdad? Presbiterianos contra bautistas, pentecostales contra nazarenos, nazarenos contra arminianos, arminianos contra calvinistas. Y aunque haya diversidad de doctrinas en el cuerpo de Cristo, porque no todos tenemos toda la verdad, nos debemos amar, nos debemos de soportar y tolerar. Ahí me encanta en los debates que tengo en la televisión, debatir con ateos, con comunistas o con hermanos en la fe, sobre que la salvación se pierde, que no se pierde, que los demonios, que esto y el otro, pero no con el afán de demostrar, pues yo sé más que tú, ¿verdad?, sino con el afán de sacar más la verdad y poder escudriñar, investigar. Y es preciosa meternos a la Biblia y darnos cuenta que muchas cosas que sabemos, no las sabemos como las deberíamos de saber. Entonces, cuando tenemos esa mentalidad, ¿verdad?, de no de competencia, sino de que somos un cuerpo, y no importa que tú seas bautista o Asambleas de Dios o Calacuaya o Amistad Cristiana o Vía Nueva, somos hermanos en Jesucristo y debemos amarnos y soportarnos y no competir entre nosotros, ni agredirnos, ni atacarnos los unos a los otros, que es lo que el diablo quiere hacer. Casa dividida no puede permanecer. ¿Qué representan los amalecitas? De acuerdo a la mayoría de los teólogos en el mundo, los amalecitas representan, o Amalek, la carne. No a Satanás, la carne. ¿Qué quiero decir con esto? El más grande enemigo que tú tienes y que yo tengo, no es Satanás. Está dentro de mí, está dentro de ti. El más grande enemigo que tenemos nosotros está dentro de nosotros.
escúchenme bien, y si ese enemigo que está dentro de mí y dentro de ti, yo no lo conquisto, esas pasiones lujuriosas, sexuales, de venganza, de amargura, de odio, de resentimiento, de envidia, de avaricia, si no conquisto dentro de mí estas pasiones, no puedo conquistar a nadie. Porque vamos a conquistarnos primero a nosotros para poder gobernar. Yo no puedo gobernar si antes yo mismo soy presa y esclavo de mi propia carne dentro de mí. En Filipenses 3 el apóstol Pablo escribió, porque no somos de los que confiamos en la carne. Y cuando hablamos de la carne estamos hablando de esa antigua naturaleza adámica, caída, que aun cuando somos cristianos está dentro de nosotros. Los cristianos no somos diferentes a los no cristianos, más que somos hombres perdonados, nada más. Pero los cristianos, igual que los no cristianos, seguimos teniendo pasiones, seguimos teniendo envidias, seguimos teniendo pleitos, seguimos teniendo las obras de la carne. ¿Por qué? Porque estamos en proceso de ir venciendo una por una a través de la santificación. Y por eso muchos no cristianos se espantan cuando ven muchos de nosotros. Pleitos entre los hermanos y envidias entre los hermanos. Y lo primero que dicen, ¿qué es? Pues no, que son cristianos. Pues sí, pero contéstale, pero no soy querubín. Entonces, tratemos, ¿verdad?, de entender esto. Somos personas, los no cristianos tienen igual que nosotros, pero los cristianos tenemos dentro de nosotros el poder de Dios, que los no cristianos no tienen. El poder de Dios para vencernos a nosotros mismos. Dice en Santiago 4, resiste a Satanás y entonces él huirá de ti. Y más adelante dice, ¿verdad? Dios resiste a los soberbios y le da gracia a los humildes. Entonces fíjate lo que dice Santiago 4. Si yo quiero resistir a Satanás, no tengo que atacarlo en el nombre te vengo a echar y por aquí por allá, menos que haya un endemoniado. Pero no luchar así, que se han juntado cristianos hasta el Popocatépetl, fueron a sacar demonios al Popocatépetl, ¿no? Y para que ya no eruptara bueno, tantas cosas que hacemos, ¿verdad? Tan locas. En lugar de eso, dice la Biblia que la forma en la que yo impido que Satanás entre a mi vida, en la forma en la que yo impido que Satanás me ataque, es siendo humilde. Dios da gracia a los humildes, resiste a los soberbios. Y nosotros resistimos a Satanás y confiamos en Dios. Entonces, para que podamos nosotros resistir a Satanás, tenemos que ser humildes. Y de eso se trata el estudio que vamos a desarrollar a continuación. Vamos a ver, en primer lugar, tres cosas importantes en este ataque de los amalecitas. Número 1, este ataque que le lanzaron a Israel fue cruel y salvaje. Dice Deuteronomio capítulo 25. Fue un ataque cruel y salvaje. ¿A quiénes creen que atacaron los amalecitas? Atacaron a los que iban hasta atrás de la marcha de Israel, a los enfermos, a los cansados, a los lisiados, a los desganados, a los amargados, a los desilusionados. A esos fueron a los primeros que atacaron. Dice Deuteronomio 25, versículo 17, acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto. Escucha, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató, ¿qué cosa? Él nos ataca por detrás. El diablo es un cobarde y sabe que dentro de nosotros tenemos este enemigo. Y este enemigo que tenemos dentro, que es la carne, es bien traicionera. Y si un pastor o un cristiano está cansado y no descansa y no ha tomado vacaciones y no se fortalece, contra ellos viene el ataque. Pero el cristiano que tiene comunión con Dios diario, que está leyendo la Biblia diario,
que está analizando su vida todos los días, está fortalecido en el espíritu y la carne comienza a debilitarse. Y Satanás no tiene entrada a mi vida si mi carne yo la debilito espiritualmente y me fortalezco espiritualmente. Pero si yo comienzo a no darle de comer a la carne y alimento mi espíritu, entonces Satanás, Cristo dijo, el diablo no tiene parte en mí. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía la naturaleza pecaminosa. El diablo no podía encontrar ninguna avenida, ninguna entrada, ni en su mente, ni en sus oídos, ni en ningún lado donde lo pudiera atacar. ¿Dónde lo atacó Satanás? Tratando de que Cristo se independizara de su Padre y comenzara a tomar decisiones sin la voluntad de su Padre. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Pero no era la voluntad del Padre que se convirtieran en pan. Y si Cristo le hubiera hecho que esas piedras se hagan tortas de jamón o cubanas, ¿verdad? En ese momento no era pecado, porque no es pecado comer. El pecado consistía en que el diablo lo quería hacer actuar independientemente del Padre. Una esposa es maltratada por su esposo y la carne te dice, ¿verdad? Agarra la charola, el sartén y dale un charolazo sartenazo por afuera. Ahí está la carne, el enemigo entre nosotros. La Biblia me dice lo contrario. Ora por él y perdónalo. ¿Qué camino escojo? El camino de Dios. Yo lo perdono en el nombre de Jesús, aunque tenga ganas de ahorcarlo. Y cuando tomo esta decisión, viene el poder de Dios y Satanás no me puede atacar. Alguien te hizo alguien te robó, me quiero vengar y le voy a hacer esto y el otro. Si tomas el camino de la carne, pierdes. Mi esposo me traicionó, pues yo también me voy con otro. O me voy con otra. Si siempre que escogemos la carne, vamos a perder la batalla. Y cuando escogemos el camino de Dios, aunque parece que es más difícil, es el más bendecido. Porque Dios honra a los que le honran. ¿Me van siguiendo? Dice en Deuteronomio 25, 18, cómo te salió por detrás, te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado y no hubo ningún temor de Dios. La carne es débil, 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 débil. Marcos 14, 38. Orad porque el espíritu está presto, pero la carne es débil. Esta es la razón por la cual ustedes jóvenes que tienen un noviazgo, cuando sabes que tu enemigo está dentro, y ayer fuiste a una reunión de jóvenes y hablaste en lenguas y viste al arcángel Gabriel que se te apareció y te levantaste, hasta te levitaste del suelo y ya crees que eres querubín, ya eres especial en la iglesia, y al otro día te vas con tu novio a Chapultepec y él está débil en la carne. Y tú esa mañana, ayer estuviste muy fuerte y ayer tuviste experiencias espirituales maravillosas, pero todos los días amanecemos totalmente sin baterías. El pan nuestro de cada día, dánoslo pasado mañana, Señor. La semana que entra, el pan nuestro, dánoslo hoy. Cuando Dios les dio el maná, ¿qué les dijo en capítulo 16 a Moisés? Diles que no junten el maná para el otro día, porque se les echa a perder. ¿Cuál es la lección? Que no dependamos de las fuerzas que tenemos hoy para el día de mañana. Cada día tenemos que enfrentar la guerra espiritual. Un matrimonio no puede en los primeros años ya compaginarse, y un matrimonio no podía decir, ya la hicimos. Puedes tener 70 años de casado y seguir teniendo problemas en el matrimonio, porque ninguno de los dos es querubín todavía. El matrimonio es algo de lucha, 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 lucha toda la vida. Y si tú no estás luchando con Dios de tu lado, orando con las manos levantadas al cielo, ¿verdad? Amalek va a destruir tu matrimonio. Porque te va a convencer el diablo que esa mujer no es para ti. Te va a convencer que tu esposo tiene cara de ardilla. Y que puedes tener una persona con cara de Sylvester Stallone, ¿verdad? Y
comenzamos con esas ideas por causa de que comenzamos a creer que podemos vencer y tener victoria sin una vida de oración. Esta ha sido siempre la estrategia de Satanás. Satanás no puede atacarnos más que a través de nuestra carne. Es la carne la que tenemos que crucificar. Es la carne la que tenemos que hacer morir. Es la carne la que Él usa para poder manipularnos y controlarnos. Miren ustedes en Colosenses capítulo 3, en el Nuevo Testamento, el consejo que Pablo le da a la iglesia. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Y dice Pablo, hagan morir. ¿Qué dijo Dios a Amalek? Desbarátenlo, destrúyanlo. No hagas negocios con Amalek. No juegues con Amalek. La orden es exterminar a Amalek. Y Dios te dice, no juegues con tu carne. No coquetees con el pecado. No sigas mirando a esa mujer que no es tu esposa más de 2 o 3 veces. No subas a una muchacha soltera, tú eres casado, a tu coche, no la subas y menos cuando está lloviendo. No le des, a los pastores no le des consejería nunca a una mujer sola. Un pastor no puede hacer eso. ¿Quiere consejería? Me estoy muriendo, pues muérase. Si mi esposa no está conmigo, no la aconsejo. O si no está una hermana conmigo, no le doy consejería. Y menos en mi oficina con las puertas cerradas. ¿Por qué? Porque la carne es débil. La carne es débil, la carne es débil. No creas que porque de vez en cuando veo una película pornográfica, una vez a la semana y una canita al aire, comienzas a coquetear con el pecado y a creer que puedes vencer eso. La pornografía comienza a meter en nuestra vida fantasías sexuales que te llevan siempre, siempre, siempre al adulterio. Las fantasías sexuales provienen de la pornografía, que te llevan a traicionar los votos a tu esposa y a tu esposo. Siempre comienza debilitando la carne Satanás. El que fuma comenzó con un cigarro, uno de vez en cuando. Al mes ya son 3, a los 2 meses ya te fumas una cajetilla, a los 2 años te fumas 2 cajetillas de cigarros. Y comienza con la marihuana. Esta es la bachicha, y comienzas a creer que la bacha y que al año eres marihuano. En Acapulco les dicen macizos, de la Golden de Acapulco. El que comienza con la cocaína, igual con un pase, todo comenzó, como dice la canción, comenzó con un dedito y la mano agarró. Todo comienza poco a poco. Satanás nos va debilitando hasta que la carne me pide ya sexo, o me pide droga, o me pide alcohol, o me pide cigarro, o me pide esto. Y ahí es cuando yo ya abro la puerta a la invasión demoníaca. Y los demonios se vienen a atacar mis pensamientos, mi cerebro, y me amarran, me hacen esclavo de eso. Y hasta que no hay un quebrantamiento y un arrepentimiento profundo en mi vida, no puedo ser libre. Y para eso se necesita la obra del Espíritu Santo, porque Él es el único que nos convence de pecado. Por detrás viene la traición. En segundo lugar, el ataque fue sorpresivo. Israel no lo esperaba. Dice en 1 de Pedro 5:8, velad y orad porque vuestro enemigo el diablo está como león rugiente, pero rugiendo, buscando a ver qué hermanito está en la retaguardia. ¿Quién tiene ya 2 o 3 días que no ora? ¿Quién por ahí no trae su Biblia ya a la iglesia? Ya la Biblia ni les importa. A ver esos hermanitos que ven en la noche, repórtenme por favor, les dice a los demonios, ¿quiénes de los que se dicen cristianos ven pornografía? Pásenme la lista, apunten y váyanse, manden un batallón contra esa casa y ataquen esa mente de esa persona. Anda buscando como león rugiente. A ver, ¿quién de los hermanitos es tranza? ¿Quién no ha pagado sus deudas? Pero se persina y dice que él es cristiano y tiene deudas por acá y deudas por allá y ni siquiera abona para las deudas. ¿Quién se iba a cassettes y libros de librería sin pagar? Búscame esos hermanitos
y Satanás comienza a tratar de devorarte. Él no viene a lastimarte, viene a acabar contigo. No tiene misericordia Satanás ni los demonios contra nosotros. ¿Y qué pasó? Ay, pues Señor, el diablo, no le eche la culpa al diablo. Le abrimos la puerta a través de la carne, de la debilidad de la carne. Entonces, así es como los atacó Amalek. Fue un ataque sorpresivo. En tercer lugar, fue un ataque con el propósito de exterminar a la nación judía. Cuando nos atacan los enemigos, vienen con el propósito de acabar con mi vida. Si acaban con mi vida, acaban con mi matrimonio. Si acaban con mi matrimonio, acaban con mis hijos. Y tus hijos serán hijos de padres divorciados, sufriendo los traumas, los psicológicos que sufrieron el divorcio, y atacará tu negocio, y atacará tu crisis, y viene a acabar con todo lo que tú le des chance. Él viene para atacar, robar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice Cristo, y para que la tengan en abundancia. Dice la Biblia en el Salmo 83, que esta fue la intención en todo el Antiguo Testamento de los enemigos de Israel. Querían exterminarlos, y hasta el siglo XXI se sigue cumpliendo lo mismo. ¿Qué quieren las naciones ahorita de alrededor de Israel? La guerra del 67, la guerra de Yom Kippur del 73, la guerra del 81 y los demás ataques que les han lanzado, exterminar a los judíos. ¿Qué dijo el presidente de Irán, Ahmadinejad? Queremos borrar del mapa a Israel. ¿Por qué ese odio? O sea, ¿por qué Hitler quiso borrarlos del mapa? ¿Por qué en los tiempos de Esther quisieron borrarlos del mapa? ¿Por qué los babilonios los quisieron borrar del mapa? Porque es la única civilización a través de la historia que el mundo los ha querido exterminar. Y a pesar de ser una nación tan indefensa y tan frágil, a pesar de los millones de enemigos que tienen, nadie ha podido hacer nada contra ellos, porque Jehová ha dicho, si tú tocas a mi pueblo, me tocas a mí. Dice en el Salmo 83, versículo 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Se dan cuenta de la intención del enemigo? Queremos exterminarlos, queremos acabarlos. Es más, que nadie se vuelva a acordar de que Israel existió en el mundo. Ahora que Ahmadinejad dijo en las Naciones Unidas que quería borrar del mapa a Israel, Benjamín Netanyahu contestó, bueno, por lo menos reconoció que estamos en el mapa. Porque si ustedes van al Medio Oriente, en el 80% de los países árabes y en Irán, en los mapas en las escuelas de la primaria, no está Israel en el mapa geográfico. No lo consideran ni siquiera que existe en el mundo. ¿Ese odio de dónde viene? ¿De dónde viene ese odio dentro de mí que me quiere autodestruir? Lo que vemos colectivamente y nacionalmente a través de Israel, lo vemos individualmente dentro de nosotros. Qué increíble que dentro de mí exista el espíritu más grande de autodestrucción. Porque somos autodestructivos y no necesitas ser cristiano para reconocerlo. Simplemente te pregunto, ¿por qué fumas? ¿No sabes que cuando el humo, el cigarro, la lengua, el paladar, el esófago, la laringe, la tráquea, los pulmones, los alvéolos, ¿no sabes que todo te está envenenando y que te está impidiendo disfrutar de la vida, ver a tus nietos crecer, disfrutar, tener una mente más clara? El cigarro te ofusca, todas las neuronas del cerebro te las comienza, ataca las cromosomas también del cuerpo y del ADN. ¿Por qué lo haces? Y tú me contestas, porque me gusta. Oye, pero ya aquí médicamente, mira, ya el doctor te está diciendo que hasta las cajetillas dicen, este producto es nocivo para su salud. ¿Cómo es posible que sabiendo nosotros que esto es veneno, yo me lo siga comiendo? ¿Qué significa esto? Que la Biblia tiene razón.
somos autodestructivos. No nos queremos. ¿Por qué tienes la panza de Santa Claus que tienes? ¿Que no sabes que vas a enfermarte, que el colesterol, la diabetes, etcétera, etcétera? ¿Por qué no haces ejercicio? ¿Por qué no tomas suficiente agua? ¿Por qué no hacemos por sobrevivir y mantenernos un poquito más saludables? ¿De dónde viene esos pensamientos de no quiero, estoy flaca, mira esto, por aquí, por allá, cuando estamos pagando un precio de algún día acabar en un hospital y pagar millones de pesos por una cirugía o por una operación, porque no quisimos tener en cuenta nuestro cuerpo? ¿De dónde viene esto? De la autodestrucción de Amalek dentro de nosotros. Y dice Dios, hagan morir las obras de la carne. Inmundicia, fornicación, malos pensamientos, cosas por las cuales, ya lo leímos en Colosenses, viene la ira de Dios. Dios dijo, yo estoy enojado contra Amalek. Y en el Nuevo Testamento, mi ira es contra las personas inmorales. ¿Quieres hacer enojar a Dios? A través de la inmoralidad lo haces enojar. Y te va como en feria, no sabes el precio que vas a pagar. ¿Por qué? Porque va a destruir tu vida. La pornografía es como una termita que se mete entre nosotros y nos deshace moralmente. Hace poco acaban de entrevistar a un candidato a la presidencia y reconoce que ha tenido amantes. Y se ve con una naturalidad tremenda, ¿verdad? Los políticos en Estados Unidos, por todos lados. Divorcia el mundo, la moral, de las obras que ellos hicieron. Es que este hombre hizo esto, hizo puentes, hizo construcciones, y pues sus canitas al aire, ¿verdad? Todos los tienen. Y golpeó a la mujer, no hay ningún problema. Y divorciamos el carácter de lo que es la persona ante la sociedad. ¿Saben ustedes que ahorita en el mundo la palabra resultados ya se introdujo al cristianismo? Y dicen los cristianos, tuvimos muy buenos resultados en esta campaña. Y saben una cosa, la palabra resultados no existe en la Biblia. Una máquina produce resultados, una computadora produce resultados, un robot produce resultados, pero un organismo vivo produce fruto. Solamente los organismos vivos producen fruto. Entonces nosotros no estamos para producir resultados, sino fruto. Apocalipsis 2, del 1 al 4. Mira la iglesia de Éfeso. Yo sé que eres celoso y repartes folletos y das tu diezmo y vas a la iglesia y cantas aleluya y vas a la misa de 7 de la mañana y te bautizas y esto es el otro, bla, bla, bla. Y ninguno de estos resultados los quiero porque tengo contra ti que no amas a nadie. Has perdido tu primer amor. Entonces vemos que muchos políticos, muchos cristianos tienen resultados. Hicieron una iglesia grande o políticos hicieron obras grandes, todo, ¿verdad? Resultados. Y Dios no busca lo que hacemos, sino lo que somos. Lo que somos. El carácter de tu vida es lo que le interesa a Dios. Lo vamos a ver en la segunda conferencia que voy a hablar sobre Juan 15, la vid y los pámpanos. Ahora veamos, regresamos a nuestro pasaje en penúltimo lugar y vemos el meollo de lo que queremos estudiar. Moisés le dice a Josué, y en ese tiempo Josué era joven, pero muy bien entrenado, para que Moisés le haya dicho, hazte cargo de la lucha contra Amalek y dirige tú las tropas, es porque Josué ya era un joven entrenado en el cual Moisés confiaba. Pero vean esto maravilloso. Le dice, ve y pelea con Amalek. Mientras tú estás peleando ahí en el campo de batalla, Josué, yo voy a subir a la colina, a un montecito. Y allá en el montecito, ¿verdad? Voy a subir con la vara de Dios. La vara de Dios representaba el poder de Dios. Y de una forma increíble y profunda, dice la Biblia en el versículo 10, entonces Josué, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés, Aarón y Hur, tres personas subieron a un monte, al cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés la mano,
Israel iba ganando la guerra. Mas cuando Moisés bajaba la mano, Israel comenzaba a perder la guerra. ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando a través de este retrato espiritual? Que lo que sucede en el mundo no se gana a través de la fuerza, ni del poder militar, ni de la economía, ni de tus recursos financieros. Lo que sucede en el mundo y lo que determina la victoria en tu familia, en la ciudad, en la política, en una nación, es algo que repercute en el cielo. La pelea no es aquí abajo, la guerra es aquí arriba. Es arriba, en las regiones celestiales, donde nosotros tenemos que pelear para que las cosas de aquí abajo funcionen. Santa Virgen de la Macarena. Nuestra guerra es espiritual. Y si usamos las armas carnales y terrenales, el enojo, la venganza, mi dinero, mis influencias, ya mi compadre o el próximo gobierno lo van a hacer senador y confías que tu compadre cuando lo hagan senador va a mejorar tus finanzas. En ese momento Dios está viendo que estás quitando tus ojos de Él y que estás creyendo que es tu compadre el que van a poner. Puedes depender y mejorar tu sueldo o mejorar tu posición. En ese momento cambias a Dios en imagen de semejanza de hombre corruptible. Y ya no puedes repetir con el Salmo 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? De mi compadre que lo van a hacer senador. ¿De dónde vendrá mi socorro? De mis influencias que tengo, de mis amistades que me estoy logrando, de lo que estoy transando, de la forma como estoy avanzando en la vida. Y en ese momento hemos abandonado totalmente el concepto de que es aquí arriba donde yo puedo garantizar aquí abajo mi dependencia, mi permanencia y mi seguridad económica también. No inviertas aquí ahorita el mundo, ¿verdad? Vamos a comprar oro, vamos a comprar plata. Ahorita en Estados Unidos, ves en periódicos así, páginas enteras, compramos oro y metales. Porque es en lo único en lo que el mundo está confiando ahorita que no se va a devaluar, el oro y los metales preciosos, las joyas, etcétera, etcétera. Y los cristianos digo, ¿dónde podemos invertir el dinero? ¿Y qué nos dice Dios? El mundo nos dice, invierte aquí, invierte en el banco, pero tenemos a Dios que nos dice, no inviertas donde el orín y la polilla corrompen. La bolsa de valores puede caer, el dólar puede caer, y de la noche a la mañana, Juan Camaney, te vas hasta el suelo, porque yo deshago como polilla lo que más aprecias tú, invierte en mi reino y jamás te faltará nada. Siembra donde el orín y la polilla no corrompen. ¿Ven el cambio de valores? El mundo te dice aquí y Dios te dice acá. ¿En dónde están tus valores? ¿En la tierra o en el cielo? Busca mi reino, arriba. Busquen a Cristo, arriba. Buscar las cosas donde hemos resucitado, arriba. Porque ahí están las bendiciones. Los he bendecido, Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Nuestras bendiciones están ahí arriba. Nuestro banco está ahí arriba. Quiero bajar y tener provisión para poder invertir aquí. Le tengo que pedir a Dios, tener comunión con Dios a través de la oración, hacer contacto con Dios a través de la oración. Y en el banco de Dios, Él lo abre y abriré las ventanas y las derramaré sobre ustedes hasta que abunde la bendición, dice el Señor. Porque has puesto tu confianza en Jehová, yo también te libraré, te pondré en alto y te mostraré mi salvación. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? ¿Dónde está tu corazón? Dice en Proverbios capítulo 21, Proverbios capítulo 21. Y estos conceptos, hermanos amados, espirituales, tienen que ser una realidad en tu vida, para que salgas del pozo de la desesperación, para que salgas de esa vida de aflicción, de tormento, de pobreza extrema, donde yo no voy a salir nunca de perico perro y así me hizo Dios y así me voy a morir. Tienes que cambiar tu manera de pensar y poner tus ojos y entender
¿En dónde está la guerra? ¿En dónde tenemos que pelear? Dice Proverbios 21, versículo 30 y 31, no hay sabiduría. No consultes a los astrólogos ni a los eruditos científicos y matemáticos, políticos, antropólogos. No hay sabiduría en este mundo. No hay inteligencia, ni Stephen Hawking, ni Sócrates, ni nadie. Ni consejo. No hay nadie que te pueda aconsejar mejor que Dios. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Nos podemos preparar y hacer esto y planes, pero no van a depender de mis planes, de mis relaciones, de mis recursos. Va a depender de mi relación con Dios. Todo viene de arriba. Vean ustedes ahora Salmo 33, versículo 16 y 17. Y dice así, Salmo 33. Del 16 al 17. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Santos de Dios, ¿cuál es el propósito por el cual Dios escogió a Israel? Él hubiera escogido a los italianos, a los mexicanos. Ellos no son mejores que nosotros, no son más inteligentes que los árabes. Simplemente Dios escoge a un pueblo en un punto geográfico de la tierra para que la atención del mundo se enfoque en ese pueblo y veamos en ese pueblo los milagros de Dios, de sobrevivencia de ese pueblo, a pesar de que todas las circunstancias estaban y han estado siempre en su historia en su contra. En la guerra del 67, los 7 días del 1 al 7 de junio de 1967, los rodearon 20 millones de árabes, a los judíos. En la ley de las probabilidades, matemáticamente tenían 10 a la 12ª potencia de probabilidades de salvarse, que es infinitamente imposible. No había posibilidad de que se salvaran, eran demasiados contra ellos. Y en 6 días los judíos hicieron una obra de la milicia y una ataque y la forma como respondieron que ningún experto militar ni los jefes de West Point en Estados Unidos han podido decir cómo es posible que hayan podido sobrevivir. Y todavía el 7º día, ¿por qué creen que terminó en 6 días? Porque el 7º tenían que descansar. Hasta con eso, ¿verdad? Entonces, simplemente Israel es un ejemplo nada más del poder de Dios. Y ahora Israel está en la banca. Se van a seguir cumpliendo las profecías en él. Ahora Dios ha tomado un pueblo de judíos, griegos, italianos, mexicanos. Ahora ya no hay judío, no hay gentil. Ahora somos nosotros la iglesia. Y a través de nosotros Dios está mostrando la multiforme sabiduría que está en nosotros. Los ángeles, dice Efesios 3, están aprendiendo de nosotros. De la forma como reaccionamos, la fe que tenemos, porque para los ángeles no hubo gracia, los ángeles no conocen la misericordia, ellos pecaron y los condenó Dios, no hubo gracia para los ángeles. ¿Por qué no hubo gracia para los ángeles? Porque ellos veían a Dios y nosotros somos un pueblo que no vemos a Dios. Estamos en desventaja a los ángeles y a los que mucho se les da, mucho se les pide. Ellos fueron criaturas que veían a Dios todos los días, cara a cara. ¿Cómo no iban a tener fe si no iban a ver a Dios? Nosotros somos un pueblo que no vemos a Dios, pero que creemos, y eso es lo que le agrada a Dios, que lo que creamos aunque no lo veamos. Simplemente creer lo que Él dijo en su palabra. Y esto es exactamente lo que sucedió con Amalek. Ellos comenzaron a darse cuenta que no es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Moisés sube a orar a la colina y comienza a prevalecer. Lo que sucede en el campo de batalla determinó lo que Moisés hacía en la colina. Mi vida de oración va a determinar la felicidad de mi matrimonio. Mi vida de oración va a determinar la salud y la protección de mis hijos. Mi vida de oración y comunión con Dios va a determinar mi prosperidad en mi negocio. Porque Dios me quiere prosperar, Dios me quiere bendecir, no para enriquecerme a mí, sino para ser yo un canal con lo que Dios me da para bendecir más su obra. Porque Dios tiene que buscar canales de bendición. Podían bajar los ángeles y hacer la obra de Dios, y los ángeles construir iglesias, y los ángeles predicar el evangelio,
pero a Dios le agradó a nosotros usarnos para su gloria. Es Dios el que quiere usar a la iglesia ahora. Y finalmente, vemos que Moisés también, dice la Biblia aquí en Éxodo, versículo 17, se cansaba. Versículo 12, Éxodo 17, 12, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra. Deuteronomio 32, tú eres la roca. Efesios 2:20, la piedra es Jesucristo. Cuando Pedro le dijo a Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le contesta, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No estaba diciendo que sobre Pedro, estaba diciendo sobre la roca que es Jesucristo. Sobre Él está, Él es la piedra del ángulo, no un hombre. Él es la piedra del ángulo, Él es la roca. ¿Qué simboliza esto? Que la vida nos cansa. ¿No es verdad? Yo llego, créamelo, en estos viajes que he tenido últimamente, llego así a mi casa, ya a la casa de ustedes donde vivimos, y llego cansado del avión, manejado, problemas por acá, esto y el otro, guerras espirituales, a veces problemas con los hijos, etcétera, etcétera, y cae uno así desguanzado, ¡paz! Y caigo, me pongo mis cojincitos para no lastimarme más mis rodillas, y ahí hincado, ¿verdad, Padre Santo? A implorar, a veces lloro ahí 15 minutos, 20 minutos, Señor, ya no puedo, Señor, y no quiero pensar ya en nada, Padre, ayúdame. Y conforme más tiempo oro y más tiempo oro, comienzo a sentir cómo me levanta algo sobrenatural. Y después de media hora, 40 minutos de estar con el Señor, como que de repente cambió todo el panorama y todo lo veis ya un poco más claro. ¿Por qué? Porque nos cansamos. ¿Quién no se ha cansado de vivir? ¿Quién no está cansado del matrimonio, de los hijos, del problema, del gobierno, de la economía? Todos nos cansamos, somos seres humanos. Necesitamos a Cristo. Vengan a mí todos ustedes, los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. La roca sobre la cual Moisés se sentó representa a Cristo. Tenemos, aparte de que estar orando continuamente, tenemos que descansar en el Señor. Y lo más maravilloso de esto es que ya sentado Moisés sobre la piedra, se le cansaban las manos. Ya descansaba el cuerpo, se le cansaban las manos. Y dice la Biblia, entonces en Éxodo, y Aarón y Hur, versículo 12, sostenían sus manos de un lado y del otro, así hubo firmeza hasta que se puso el sol. En segundo lugar, nosotros necesitamos en la oración tener compañeros. No podemos orar solos. Dichosos ustedes los que se ponen de acuerdo con alguien. Oye, pues estoy orando por mi familia. ¿Me ayudas a orar por mi familia una vez a la semana, Juanita? Fíjate que tengo un hijo que se nos fue de la casa. ¿Cuántos de ustedes vienen aquí? Tenemos un buzón de oración. Hermano, veo ahorita que acabo el servicio, una cola. Hermano, ¿me echa su bendicioncita? ¿Me echa agua bendita? Al ratito me van a decir eso. ¿Me echa tantita agua bendita? Hermano, ore por mí. Y muchos de ustedes creen que el pastor, en el nombre de Jesús, oro por ti y ¡pum! Ya tus problemas se van a solucionar. ¿Sabes una cosa? Que no es mágico. No es mágico. No es la vara de Aladino. Claro que oro por ti, pero no va a solucionar eso tus problemas. Tú tienes que tener alguien, un amigo, una amiga, que esté continuamente orando contigo y por tu familia. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes esos amigos, compañeros, escuderos de oración? Cada vez que tenemos un desayuno nosotros, ahorita hay como 15 personas, ahorita orando por este mensaje. Que están detrás ahorita orando por mí. Padre, sosténlo, fortalécelo, dale memoria, dale salud, dale claridad en sus pensamientos, porque si no tengo gente orando por mí, no puedo luchar yo solo. Somos un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Y terminamos con 3 expresiones de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Qué expresa la oración? 3 cosas, apúntenlas. Número 1, humildad. Te necesito. ¿Qué haces cuando vienes a orar? Estás demostrándole a Dios, te necesito. Demostramos al hincarnos que dependemos de Él. ¿Qué es la humildad? No es, hermanito, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y con sombrerito, todo así, el cuello roto, y una persona muy humilde. Eso no es humildad, ¿verdad? Eso es pobreza, eso es... La humildad de la Biblia es la dependencia de Dios.
Si tienes 3 o 4 días sin orar y no lees la Biblia, eres una persona orgullosa. Porque le estás diciendo a Dios, no te necesito más que el domingo. El viernes hay reunión de oración, Señor. De lunes a martes déjame, ¿verdad? No te necesito. El miércoles voy a la reunión de oración. Pero cuando oramos estamos demostrando, en primer lugar, humildad. Cristo dijo en Juan 15:4, separados de mí, nada podéis hacer. En segundo lugar, demuestra fe. ¿Qué es la fe? Confianza. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Estoy confiando, Señor, en que por eso vengo a orar. Vengo a orar, Señor, porque te reconozco que te necesito y porque confío que tú eres el único que me puedes ayudar. No el pastor, no la comadre, no mi mamá, no mi suegra. Tú eres el único que me puedes ayudar. Y en tercer lugar, amor. Señor, vengo a orar porque te amo. Porque te quiero. Porque amo tu presencia. Como el siervo clama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Mi alma tiene, oh sed de ti, Señor. Te amo, te necesito, Padre. No encuentro fuerzas más que en ti, Padre Santo. En tu presencia y plenitud de gozo. Tú estás demostrando humildad, confianza y amor cuando vienes a orar. ¿No quisieras convertirte de aquí en adelante en un guerrero de oración? Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos la imprescindible necesidad de vivir en tu presencia, de reconocer que no tenemos fuerzas algunas naturales en nosotros mismos, sino todo lo contrario. Amalek vive dentro de nosotros y es traicionero y es sorpresivo, y cuando menos lo esperamos caemos en tentaciones que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Teniendo conciencia del traidor que traemos dentro, vivamos en la presencia del Altísimo, subiéndonos a las alturas a través de la oración para determinar el éxito de nuestras victorias aquí abajo en el planeta Tierra. Pongamos las cosas y los ojos en las cosas de arriba, donde nuestra vida resucitada está juntamente con Cristo. Y cuando Él se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en su gloria, porque nuestra vida está escondida en el Hijo de Dios. En esta mañana, entrégale tu vida a Cristo. Si eres cristiano, dile: Señor, perdona mi vida de oración. He sido un flojo. No he vivido esa vida de oración que tú me has pedido. He sido negligente. Tengo una vida de oración tan superficial, Señor. Y ahora entiendo por qué no tengo victoria. Ahora entiendo por qué no tengo autoridad. Ahora entiendo por qué los problemas siento que me ahogan. Porque estoy viviendo en mis propias fuerzas y no he entendido que separado de ti nada puedo hacer. Y ustedes en esta mañana que no tienen a Cristo, ustedes por la televisión, si tú no tienes a Cristo en esta mañana y nos visitas por primera vez, dile: Padre, perdona mi vida de independencia tuya. Ahora creo que necesito vivir cerca de ti, que mi alma te necesita, y te invito a que entres a mi vida, Señor Jesucristo, porque creo que en la cruz pagaste con tu sangre por mis pecados, que a los 3 días resucitaste de los muertos y que tienes el poder de transformar mi vida a tu imagen y semejanza otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.